Osvaldo, bienvenido. Te puedes sentar, no vas a crecer más. Siéntate, hombre. Hay que aplaudirle, ¿eh? Eso que no va a ser la paella. O sea, que se enfade y le ponga más sal de lo debido. Vamos a leer un texto bíblico en el libro de los Hechos. Están los 4 evangelios de los apóstoles y a continuación está el libro de los Hechos. Y el pasaje que vamos a leer está en el capítulo 8, una historia que se conoce como Felipe y el eunuco o Felipe y el etíope. Es el pasaje, tened en cuenta, es el pasaje más claro de toda la Biblia que nos habla lo que es el bautismo y cómo debe de ser el bautismo. Nos enseña muy bien lo que es y cómo debe de ser. Y otra cosa importante, ¿quién puede bautizarse y quién no puede bautizarse? ¿Quién puede bautizarse? Según el texto bíblico que tenemos, que es la palabra de Dios, el que puede bautizarse es una persona adulta que en fe cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida y en obediencia a Dios da ese paso de bautizarse. Entonces, no vemos en ningún pasaje de la Biblia, y a cualquiera que quiera lo desafío a que me lo enseñe, no vemos ningún pasaje de la Biblia que hable de bautismos de niños. No existe en la Biblia. Eso es algo que nos han enseñado por la cultura, por la tradición, pero está en contra de la palabra de Dios. Entonces, se bautizan los adultos que con conocimiento de haber entendido la palabra de Dios de corazón, porque Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, adultos en fe. ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Quién? Pueden bautizarse los adultos y lo que nos enseña la palabra de Dios, que el bautismo bíblico es por inmersión. Por eso dice que representa la muerte del pecado y la resurrección a una nueva vida. Morimos al viejo hombre, simboliza y representa la sepultura en agua. Necesitamos agua lo suficiente para ser sepultados. No es por aspersión, como nos han enseñado. El verdadero bautismo en la palabra de Dios, en todos los casos que podemos ver en la Biblia, que hay muchos, es de esa forma. Jesús, por ejemplo, en Mateo, relata cómo fue su bautismo, que fue a Juan el Bautista lo bautizó, y dice que cuando salió del agua, ¿por qué salió del agua? Porque entró al agua, no lo bautizaron con un botijo o con una cantimplora, se sumergió, y cuando salió del agua, el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma. Entonces este pasaje nos da datos muy importantes para saber cómo es el bautismo. Lo demás, fuera de lo que pone aquí, que el hombre enseñe, está en contra de la palabra de Dios. Apocalipsis es muy claro que dice, el que le añade o el que le quita será juzgado del juicio de Dios. Entonces vamos a leerlo. Ramón, ¿lo quiere leer, por favor? Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús.
Mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Otras versiones dice que siguió gozoso su camino. Qué historia más bonita. Tiene un encuentro con Jesús, este etíope. ¿Y cómo termina la historia? Cuando el Espíritu de Dios se lleva a Felipe, dice que siguió gozoso su camino. Siempre que hay un encuentro con Jesús, hay gozo, hay alegría. Cuando el encuentro es genuino y el verdadero, lo que produce en la vida del cristiano es gozo, alegría, victoria. La obediencia trae bendición. La obediencia nos acerca a Dios. La historia es muy fácil de entender. No sé yo si será para mí fácil explicarla. Pero la historia es muy fácil de entender. Vemos por un lado a un etíope que viene de Jerusalén, del templo, de adorar a Dios. La tradición y la ley judía enseñaba que una vez al año por lo menos había que ir al templo, a Jerusalén, a adorar a Dios. Entonces, este etíope regresa de Jerusalén de adorar a Dios por el camino de Jerusalén a Gaza. Él por una parte. Y por otra parte está Felipe, el mensajero de Dios, evangelista que está en Samaria predicando el evangelio. Las multitudes en Samaria se están convirtiendo al evangelio. Hay milagros, hay señales de la presencia de Dios manifestándose a través de Felipe. Y el ángel de Jehová llama a Felipe y le dice: ve, acércate por el camino de Jerusalén a Gaza y acércate a ese carro. En todo esto vemos el obrar de Dios. Felipe por un lado, el eunuco por otro lado y el obrar de Dios. Que el que busca a Dios de corazón, este etíope regresa de Jerusalén, pero da a entender que no ha entendido nada del evangelio. Y está leyendo la palabra de Dios y no la entiende. Y Dios, pendiente de ese detalle, manda al evangelista para que le predique a Cristo. Como a Dios no se le escapa ningún detalle. Dios hace coincidir el carro que pasa por el camino con la presencia de Felipe, un Dios que no se le escapa ningún detalle. Dios sale al encuentro de aquella persona que tiene interés por las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios: buscarme y viviréis si me buscaréis de todo corazón. Felipe sale, le predica el evangelio y ahora tú tienes la decisión de decir: quiero o paso de esta situación. Y Felipe le predicó. ¿Con qué claridad le predicaría? ¿Con qué autoridad le predicaría? Para que enseguida, instantáneamente, vemos que el bautismo es instantáneo. Cree y enseguida dice: ahí hay cierta agua, ¿qué impide que yo esté bautizado? Mandó parar el carro y enseguida bajaron del carro y fueron bautizados. Fue bautizado. Si fuera por, como nos han enseñado en nuestra tradición católica, no haría falta bajar del carro ni parar el carro. Con una palancana le tira agua y ya está bautizado. Entonces, hay muchos detalles muy claros a tener en cuenta de lo que es y cómo es el bautismo. Felipe, como he dicho, era un evangelista, llamado por el ángel de Jehová para que vaya a predicar el evangelio. Ahora, el texto dice: y el Espíritu de Jehová dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Ahí ya tiene claro lo que tiene que hacer Felipe, y predicar el evangelio a ese inconverso. El eunuco era un judío, pero no de natural, de nacimiento, sino un pagano convertido al judaísmo. Pero la primera vez que lo llama el ángel dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Eso es todo lo que le dice. No le dice lo que tiene que hacer, no dice por qué tiene que ir, pero no le da ningún detalle, solamente que vaya por ahí, a la buena de Dios, a ver qué pasa. Felipe no sabe lo que tiene que hacer. Lo único que sabe Felipe, que la obediencia a Dios trae bendición, que la obediencia a Dios enriquece tu vida espiritual. Y como él tiene eso claro, obedece sin cuestionar nada, sin saber los detalles de ese llamado de Dios. Y el otro personaje de esta historia es el eunuco. ¿Sabéis qué es un eunuco, no?
A lo mejor los más pequeños, como Lucía o David, no sé, o algún otro, no sabrá lo que es. Entonces, en aquella época, la farmacéutica no tenía tanta fama como ahora. Entonces, al rey o a algún iluminado del rey, ¿qué se le ocurrió? El mejor antibiótico, el mejor resultado que daba era castrarlos a las personas que estaban cerca de la corona, a las personas que estaban a cargo del bienestar de la reina y sus sirvientas, los castraban, les quitaban las pelotitas, para dejarlo más claro. El rey salía a la guerra y estaba varios años en el campo de batalla. Cuando volvía de la guerra no quería sorpresas. Entonces vemos que los eunucos eran personas que ocupaban grandes cargos en la corona y eran personas íntimas al rey. Eran personas de suma obediencia, de sumo acercamiento al rey. Entonces ellos daban la vida por el rey. Entonces estaban al cuidado de la reina, al cuidado de todos los bienes. Este eunuco parece que es un ministro de economía, porque dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, parece que era un ministro de economía que estaba a cargo de las riquezas del reino de Etiopía. Entonces, está bien claro quién era ese hombre. En el libro de Esther, los que manejan la Biblia, han leído la Biblia, en el libro de Esther, que está antes de Job, vemos que el hombre, la persona que está a cargo de las personas que van a ser candidatas a casarse con el rey, la persona que está dirigiéndolas, explicándoles y arreglándolas, ¿quién era? Un eunuco. Estaba responsable de las doncellas que eran candidatas para casarse con el rey, porque el rey había destituido a la reina y quería una joven doncella virgen para casarse. Un eunuco. En el libro de Daniel, en el primer capítulo, la persona que está responsable de Daniel y sus amigos, ¿qué era? La persona que está responsable de que coman bien, que sean sanos, fuertes y que aprendan la lengua de los caldeos, era un eunuco. Y siempre al lado de un rey hay un eunuco. El escudero fiel era un eunuco. Con ese podía confiar, con los demás dudaba. El eunuco era funcionario de la reina de Etiopía, pero tenía inquietudes por las cosas espirituales. Y se ve que en Jerusalén compró un pergamino del Antiguo Testamento, porque sabemos que en este momento de la historia el Nuevo Testamento no está escrito. Y él compra un pergamino del libro de Isaías y va en el carro leyéndolo, da a entender a la simple vista que lo está leyendo en voz alta. Por eso Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y él dice, si alguien no me lo explica, no había recibido revelación del Espíritu Santo para llegar a entender lo que estaba leyendo. Estaba leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando habla como oveja fue llevada al matadero, no abrió la boca. Isaías 53. Él vuelve de Jerusalén y está leyendo en voz alta. Cuando se lee en voz alta parece que se graba más y los que están alrededor escuchan sin darse cuenta o sin ninguna intención, van escuchando el mensaje de salvación. ¿Y la fe por qué viene al creyente? Por el oír, especificando la palabra de Dios. No cualquier cosa, la palabra de Dios. Entonces leerla en voz alta puede hacer que el Espíritu Santo toque el corazón de otras personas. Y Dios obra para que eso se haga realidad en el corazón de este hombre. El pasaje está leyendo Isaías 53. El eunuco no lo entiende. Y Felipe sube al carro y le comparte lo que quiere decir. Desde ese momento de Isaías 53, 600 años antes de la venida de Jesús, Felipe ha vivido y ha tenido un encuentro con Jesús y ha entendido, ha sido iluminado y ha entendido eso. Lo que está leyendo es una profecía mesiánica del Señor Jesús. Y los judíos y los cristianos, los judíos aún hoy no. Los cristianos del primer siglo entendieron que esa profecía se había cumplido en el Calvario con Jesús. Y por eso Felipe le está explicando al 100%
lo que quiere decir esa profecía. Ahora, es importante, ¿qué claridad para hablar Jesús? ¿Qué le diría Felipe, a este hombre para que enseguida viera agua y dijera, yo quiero ser bautizado? ¿Qué pensáis que le diría Felipe? Sin ninguna duda le hablaría del sacrificio de Jesús. Sin ninguna duda le enfocaría cara a cara y le diría que sus faltas, sus pecados le condenan para toda la eternidad. Y que solo por la gracia de Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados y arrepintiéndonos, podemos tener vida eterna. Y Jesús, que lo amaba tanto y que nos ama tanto, cargó con esos pecados, subió al Calvario, fue crucificado para perdón de pecados. Sin esa cruz no hay perdón de pecados. Sin ese sacrificio nosotros no tendríamos perdón de pecados. Juan 3:16, ¿quién lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas palabras tan sencillas son las que Felipe le dijo a este etíope. Y eso fue suficiente para que el Espíritu Santo abriera sus ojos y entendiera el mensaje de salvación. Le explicó que por causa de su pecado, por causa de mi pecado, estamos alejados de Dios. Dios es santo, 3 veces santo. Y la santidad de Dios no puede tener comunión con el pecador. Necesitamos la sangre de Jesús para limpiarnos de nuestro pecado y poder estar en comunión con Dios. Si no recibimos como Señor y Salvador al Hijo de Dios, no tenemos perdón de pecado. No podemos acercarnos y tener comunión con Dios. Quizás pueda ser fuerte eso, pero es la realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña. De esta forma, creyendo en Él, en su sacrificio, por su gracia, arrepintiéndonos de nuestros pecados, la Biblia dice que tenemos vida eterna, como se conoce también la salvación eterna. Felipe le explicó que ahora, como seguidor de Jesús, el siguiente paso es el bautismo. El discípulo de Jesús es una persona bautizada. No existe eso, o no debería existir. Yo soy cristiano, pero eso de bautizarme no va conmigo. Yo soy cristiano, pero yo no creo en eso. No, yo cuando esté más preparado. En algunas iglesias, aquí también lo hemos hecho, dan algunos estudios para enseñarnos lo que es el bautismo. Pero el único requisito en la Biblia para poder bautizarse es creer con todo el corazón. Lo demás está muy bien, pero ya son cosas de hombre. No es cosa que el hombre le parece que va mejor. Pero yo he conocido personas en todas las iglesias que han recibido 25 estudios sobre el bautismo y a los 4 días se han apartado de Jesús. Y he conocido personas que no han dado ningún estudio bíblico y están ahí fieles al Señor hasta que Él venga. Entonces, eso no es, el estudio bíblico sobre el bautismo no es ninguna garantía de nada. Es una enseñanza que es buena, pero no garantiza nada. El discípulo de Jesús verdadero, el discípulo de Jesús que cree en Jesús y sigue a Jesús, es una persona bautizada. ¿Quieres ponerlo, por favor? ¿Lo lee, Ramón? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No hace falta ni comentario. Les manda a los discípulos a ir y a ser discípulos, a ser seguidores de Jesús. Y los siguientes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta mañana lo vamos a ver real, allí en Volver, bautizando a Ricardo, a Carlos y a Lupe, conforme la palabra de Dios nos enseña. Sería más cómodo aquí con un botijo, sin mojarnos y sin nada, pero sería antibíblico. Entonces, procuramos hacer de todo corazón lo que Dios nos pide. El bautismo es un acto de obediencia, dado que nuestra fe no es visible. Cualquiera puede decir, yo tengo mucha fe, pero no se ve. Santiago, que es un libro muy práctico, muy sencillo, dice, tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras.
porque la fe sin obras está muerta. Entonces, una forma de ver la fe que tenemos es a través de las obras, a través de nuestro testimonio y a través del bautismo. A través del bautismo testifico públicamente y voluntariamente que Jesús es mi Señor. Y la gente lo ve y está de acuerdo que lo que está haciendo es por amor a Jesús. Aunque no entienda mucho, pero dice, eso que hace es un valiente, porque da la cara y lo que cree lo afirma y lo demuestra bajando las aguas del bautismo. Ahora, el bautismo no salva ni cambia vidas. Solo Cristo cambia vidas. Solo Cristo es Salvador. No hay otra forma según la palabra de Dios. Doy este paso de fe bajando a las aguas del bautismo porque ya he creído y ya soy salvo. No me bautizo para ser salvo, no me bautizo para que mi vida cambie. Cristo ya cambió mi vida. El bautismo nos identifica como pueblo de Dios y como iglesia. El bautismo es lo que nos afirma que somos iglesia que universal y local, porque damos testimonio de lo que creemos. En el libro de familia que yo tengo, y todos los matrimonios tienen libro de familia, ¿no? Y en el mío pone, por ejemplo, de Rocío Giner Amador, hija de Juan Giner y de Miriam Amador, nacida en Chella el 1 de septiembre del 2002. Y para darle credibilidad a eso, pone el juez de paz firma y el secretario del ayuntamiento firma. Es un papel válido delante de cualquier lugar que vaya en el mundo. Entonces, el bautismo da lugar y da visibilidad a tu fe. Un creyente sin bautizar tiene lagunas espirituales. Cada bautismo que vemos en la Biblia es por inmersión, no por aspersión. Y siempre es primero con la conversión y luego el bautismo. Nunca ocurre, por lo menos en la Biblia, ser bautizados y luego convertirse. Eso es antibíblico. Mi mamá, que Dios la tiene en su gloria, cuando yo era bebé de meses, me llevó a la iglesia, me imagino que también vendría mi papá y algún familiar más, y me bautizó. Pero ese bautismo, a los ojos de la Biblia, no tiene ningún valor, ni me acerca a Dios, ni me hace mejor persona. Mi mamá lo hizo porque lo hacían todos y estaba dentro de la cultura en que vivimos. Y hoy mucha gente lo sigue haciendo, pero sin ninguna fe, sin ninguna convicción, porque a mí me lo hicieron, mi papá lo hizo, yo también lo hago, porque la tradición hay que seguirla. Pero ese bautismo no te acerca a Dios, ni cambia nada de tu vida. Lo hizo mi mamá, si es que tenía fe, que dudo que tenía fe, dudo que tuviera fe, pero aún teniendo fe ella, aún teniendo fe tu mamá, la salvación de tu mamá no sirve para salvarte a ti. La fe es individual, es personal, es mi relación íntima con Dios, con mi Creador y con mi Señor. No porque mi mamá tenga mucha fe, yo ya soy salvo, ya puedo vivir tranquilo, ya puedo hacer lo que quiera. Es tu fe delante de Dios, es un paso de obediencia a Dios. Tenemos que tener claro que el único que cambia tu vida, el único que puede transformar tu situación familiar, económica, de salud, es teniendo un encuentro de corazón con Jesús. ¿Por dónde estás pasando en este momento, en este día de hoy? ¿Qué situación estás viviendo? Si quieres para tu familia algo mejor de lo que tienes para tu vida, necesitas urgentemente un encuentro con tu Salvador, con tu Señor. Vemos en el capítulo 8 que hemos leído el Espíritu Santo diciéndole a Felipe lo que tiene que hacer. Cuando el etíope ha entendido, vemos al etíope bautizándose. En el capítulo 9 vemos el Espíritu de Dios, eso es el capítulo 8, Felipe. Y en el capítulo 9 vemos a Ananías acudiendo al encuentro con Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso está ciego, porque ha tenido un encuentro con la gloria de Dios, y el resplandor de la gloria de Dios lo ha dejado ciego. Y Ananías va a un encuentro
con Saulo, ora por él, dice que le caen como unas escamas de sus ojos, recobra la vista y al instante dice que se levantó y fue bautizado. En el capítulo 9 se puede ver muy claro. Vemos el Espíritu Santo obrando con Ananías, predicando el Evangelio a Ananías y a Saulo de Tarso siendo bautizado. En el capítulo siguiente, en el capítulo 10, vemos a Pedro en la casa de Cornelio predicando el Evangelio, predicando la palabra. Tengo los textos bíblicos, pero para no hacerlo tan largo. Cuando Pedro predica el Evangelio, dice que Cornelio y todos los que estaban en su casa creyeron y fueron bautizados. El mover de Dios. Todo verdadero encuentro con Dios tiene que reunir tres elementos. Tres elementos tienen que reunir todo verdadero encuentro con Dios. Primero, la obra del Espíritu Santo obrando a través de Dios. Segundo, ¿qué podemos ver? La palabra de Dios. Vemos en Felipe que está el Espíritu Santo diciéndole lo que tiene que hacer. Lo siguiente, vemos a Eunuco leyendo la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y tercero, ¿qué vemos en los tres casos? ¿Qué es lo que resalta en los tres casos que vemos? Esperamos que se asiente. Tres cosas vemos en todo verdadero encuentro. El Espíritu Santo obrando. La palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír. Y tercero que vemos en los tres capítulos que hemos leído. ¿Qué es lo que vemos? El mensajero de Dios llevando la palabra de Dios. El mensajero de Dios encarando al pecador, enseñándole la realidad de su vida. ¿Cuál es la realidad de tu vida? ¿Cuál es la realidad de mi vida? Es sencilla y clara a la luz de la palabra. Que mi vida sin Cristo está condenada a una vida eterna sin Dios. Eso es la realidad de la vida. ¿Quieres poner el siguiente versículo, por favor? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Está muy claro la diferencia de creer a no creer. Luego en Apocalipsis está muchísimo más claro el lugar de tormento que le espera al que no ha creído. Un lago de fuego y azufre para los siglos de los siglos, dice, hasta la eternidad. ¿Cuánto dura la eternidad? ¿Un mes? ¿Un año? ¿6 semanas? ¿Un siglo? ¿2 siglos? La eternidad no tiene fin. No tiene fin. Toda la existencia de tu vida en la eternidad. Si amas a Jesús y recibes a Jesús en tu corazón, lo que enseña la Biblia, yo no estoy inventándome nada, ni digo nada que no esté en la palabra de Dios. Toda una eternidad sin Jesús a los que lo han creído. Y toda la eternidad en la presencia de Dios, adorando y siendo adorador para Dios. La diferencia de creer a no creer. Hay muchas situaciones en la vida que nos toca pasar siendo cristianos, pero puesto los ojos en Jesús, sabiendo de la esperanza que tenemos en Jesús. Vamos a morir los creyentes y los no creyentes. Dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Tienen problemas unos y tienen problemas otros. La diferencia está que los cristianos descansamos en Jesús. Amén. Y a pesar de las dificultades, cantamos y declaramos que vivimos en victoria. Amén. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, pero dice: el que persevera hasta el fin, a pesar de las pruebas, ese será salvo. Ese será salvo. Y hay que perseverar, aunque a veces las dificultades nos animan a retroceder. Pero aquí se dice muy vulgarmente: para atrás ni para darse carrerilla. Ahora, el eunuco no va solo, es un ministro, él no va solo, lleva sus escoltas, lleva sus guardianes, lleva sus siervos, sus esclavos, va mucha gente, no va un carrito solo, va una caravana de carros acompañando a este ministro de Economía. No es un acto solo, aislado, que es bautizado. Todos los que van con él están viendo lo que está pasando, están viendo el mover de Dios. Y este eunuco es obediente y baja las aguas del bautismo. Y todos dan testimonio, cuando vuelven a Etiopía, todos dan testimonio de lo que este ministro ha hecho a vista de todos. De hecho, se dice que el Evangelio llegó al continente africano a través de este hombre.
Hoy en todos los países de África, está habiendo el avivamiento más grande de la historia. Y el primero que lo llevó fue este etíope. Bendición. Algo especial tenía este eunuco cuando iba leyendo la palabra de Dios, para que el ángel de Jehová se preocupara por él y le dijera a Felipe, lo sacara de Samaria, que estaba viviendo un avivamiento, y lo llevara a ese encuentro con el etíope, porque sabía que ese etíope iba a ser un instrumento grande para que el evangelio se extendiera por toda África. Y hoy millones de africanos conocen a Jesús, gracias a que Dios no se le escapa nada, ningún detalle. Termina con que el Espíritu Santo se lleva a Felipe, tiene otra misión para él, y el eunuco sigue su camino, pero convencido de lo que ha creído, convencido que ha tenido un encuentro con Jesús, y sigue el camino contento, gozoso, de que él va a ser usado por Dios para conquistar las naciones. Siempre que hay un verdadero encuentro con Dios, siempre que hay un acto de obediencia, Dios trae bendición a tu vida, Dios trae paz a tu corazón y a tu vida. Dios siempre recompensa la obediencia. Los pasos de fe son bendecidos y traen bendición a mi vida. Y por eso damos gracias por esta decisión tan clara de los que van a bautizarse hoy. Quiero llamar a tu mamá, porque tenemos un obsequio para las personas que se van a bautizar hoy. Pero quiero que te vayas con este recuerdo de lo que es el bautismo. Un acto de obediencia, un acto de fe y un acto que producimos los adultos. Yo di ese paso de fe cuando tenía 28 años y ya tengo 50 y pico, pero pico largo. Hace ya muchos años que yo tomé esa decisión, y si le preguntáramos a algunos de los que están aquí, que también llevan muchos años, todos podemos decir esta frase: es lo mejor que he hecho en mi vida, la decisión mejor que he hecho en mi vida. He tenido muchos errores, he tomado muchas decisiones, he sido torpe para tomar decisiones, pero esta decisión de creer en Jesús es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Yo quiero que pase, señor Carlos, por favor, pasa aquí. Ricardo, Lucía. Le vamos a hacer un detallito para que recuerden este día para siempre. Hay una dedicatoria, y ahora cada uno va a leer su dedicatoria. Cada uno que la vaya viendo. Hay una dedicatoria que queremos que leáis. Como todos son españoles, la habla hispana, no hace falta traducción. No hay bendición más grande que ser amiga de Jesús desde la infancia. Él tiene preparada para ti una vida apasionante, llena de bendiciones para ti. Camina siempre tomada de su mano. Tus pastores, Miriam y Juan. Primera de Corintios 15:58. Lo va a leer Miriam, lo que tiene para Carlos, no es que no sabe leer, sino que no se lee. No tiene las gafas. Desde tierra lejana, Dios se ha manifestado en tu vida. Hoy estás aquí dando testimonio de tu decisión de seguir a Jesús. Sabemos que Él tiene preparadas grandes bendiciones para ti y tu familia. Nunca te alejes de Él. Tus pastores, Juan y Miriam. Primera de Corintios 15. Declaramos que después de este paso de obediencia vienen grandes desafíos y poderosas bendiciones para tu vida. Con amor en Cristo, tus pastores, Miriam y Juan. Primera de Corintios 15. El versículo que hemos puesto para los tres, vamos a ver. Primera de Corintios 15:58 dice: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
tener una palabra de oración por ellos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día tan especial en las vidas de Ricardo, de Carlos y de Lucía. Te damos gracias, Señor, por esta decisión que ellos han tomado de obedecerte, bajando a las aguas del bautismo, para decir públicamente que ellos han decidido seguirte a ti. Gracias, Señor, porque ellos han podido reconocer tu muerte en la cruz por ellos. Gracias porque tú has perdonado sus pecados. Gracias, Señor, porque tú les has prometido la vida eterna, Señor. Gracias porque ellos, el día que pasen de esta vida a la muerte, al umbral de la muerte, pasarán a la otra vida contigo para siempre. Gracias, Señor, por este regalo que tú das a cada uno que decide seguirte. Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo, declaramos bendición sobre cada una de sus vidas, Señor. Te pedimos que tú los tomes en tus manos, Señor, que nunca se separen de ti. Señor, que vayan aferrados a ti, a tu palabra. Te pedimos que tú los bendigas en cada decisión que van a tomar en lo que queda de su vida, Señor. Que seas tú su guía y su dirección. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, terminamos, queda una canción, ¿no? Terminamos una canción y nos vamos allí a volver, que no tenga coche, que se ponga en contacto con otros coches, ahí de sobra. Y luego tenemos una rica paella. El que no pueda quedarse porque tiene otras obligaciones, que Dios los bendiga y que tenga cuidado en la carretera. Vamos a terminar. Un mensaje claro acerca del bautismo. Y bueno, y todo esto de los regalos y todo esto nos hace, a los que ya nos hemos bautizado, nos hace pensar en aquel momento en el que lo hicimos, ¿no? Y nos hace pensar en la obra de Jesús. Vamos a terminar este tiempo con esta canción que nos relata la obra que Jesús ha hecho con nosotros. Esta canción me gusta mucho porque no es la Biblia, es una canción, pero relata todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido. Jesús,
todo lo que tú nos bendices en nuestras vidas, Señor. Bendícenos al retirarnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya saben, el que no tiene el coche, habla con cualquiera que coches hay. Y nos vemos allá para el bautismo y después la paella, ¿no?